Bueno, pues muy buenos días todavía. Estoy aquí una ocasión más compartiendo en este canal, ¿verdad? De ¿Cuál camino? Extravagancia Comunicaciones. Mi nombre es el copastor Víctor Alejandro. Vengo de la iglesia La Última Oportunidad, ubicada aquí en San Pedro Cholula. Quien está a cargo, ¿verdad?, de esa iglesia pues es mi pastor, el pastor Rafael, ¿verdad? Bueno, nosotros, o el día de hoy vengo yo a traerles una palabra. Es una palabra muy sencilla, muy breve, pero que realmente es muy actual, ¿no? Como toda la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios se aplica en cada uno de los momentos de nuestra vida. Nos dice que la palabra o que Dios pues es el antes, el ahora y el después, ¿verdad? Entonces nunca hay caducidad para la palabra de Dios. Y el día de hoy me quiero ir a un salmo. Es precisamente el Salmo 14, por si quieres ir a tu Biblia, ya sea en tu Biblia normal o en tu celular, ¿verdad? Puedes acompañarme a lo que es el Salmo 14. El Salmo 14 se titula Necedad y corrupción del hombre. En la actualidad, no sé, ¿verdad?, si veas las noticias. En mi caso, no me gusta mucho meterme en ellas, pero tampoco no me gusta estar desinformado, ¿verdad? Lo que es para mí lo normal. Pero normalmente la mayoría de las noticias, pues, va mucho ligado a este tema, ¿verdad? Hay mucha corrupción, hay mucha violencia, hay mucho desastre. Y hay veces que nosotros, no sé en ti, hermano, en mi caso, de repente viene una aflicción, viene inclusive un cuestionamiento, el por qué pasan este tipo de cosas en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra sociedad. E inclusive a veces, no te voy a mentir, hay momentos en los cuales me llega cierto temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salir, ¿no? Porque ahora el tener una esposa, una hija, involucra cierto temor, ¿no? Por las cosas que yo veo en las noticias, o en mi comunidad, o en mi ciudad, o en mi estado, y pues no se diga en mi país, ¿verdad? Que pues muchas veces se está sufriendo tantas cosas. Me llevaría mucho tiempo explicarte las cosas, ¿verdad?, que en las noticias se ven, pero en mi caso me aflige, ¿no? Me aflige, y en esos momentos lo que yo hago es recurrir a la palabra. Es decirle a Dios, mira, dame una palabra en este momento, dame algo que me conforte, algo que me fortalezca, algo que me haga sentir que puedo tener una respuesta de tu parte, ¿verdad? Y Dios, pues, ustedes lo conocen más que nada, nunca nos falla, ¿verdad? Y nos da una respuesta. Y en mi caso, me daba esta palabra que yo te la comparto y que si me gustas vamos a ir leyendo, que es todo el Salmo 14, es muy breve, pero ahí nos dice un poco o mucho de lo que pasa en este tipo de situaciones con estas noticias, malas, ¿verdad? Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen un discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que Dios de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pues bien, ahí está ese salmo, ¿no? Y nos habla pues muy claramente de lo que pasa con el necio, ¿verdad? Y con aquella persona corrupta, pues que está, ¿verdad?, al día de hoy, que es una realidad, no la podemos desengañar, y el Salmo lo dice. Por eso Dios es antes, ahora y siempre, o sea, desde los tiempos de la creación, pues ya lo sabemos claramente, desde el pecado, pues de ahí a partir empezó a haber una iniquidad, ¿verdad? Empezó a haber una maldad, un pecado dentro de nosotros, y está ligado en cada uno de nosotros. Lo que nosotros hacemos, pues simplemente como cristianos, pues es recurrir día a día a Él, pedirle perdón, una guía, una dirección, un discernimiento, para que nos podamos comportar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquella gente que no? Aquella gente que está ciertamente cegada, ¿no? Aquí lo dice, a través del pecado, de la iniquidad, ¿no? Aquella gente que se vuelca hacia su pueblo, ¿no?, llamados nosotros, ¿no? Aquellas personas que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, pues sentimos el ataque, ¿verdad? Porque yo apenas leía una nota que me cuestionó mucho, ¿no? Por no decir lo que me sacó
me perturbó, ¿no? Porque una persona agrede a otra persona al punto de la muerte y otro familiar va y se venga de él, ¿no? Con la misma situación. Creo que eso es lo que pasa en aquella gente que no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Es cegado por la ira, por la venganza y recurre, pues dirían por ahí en mi pueblo, ¿verdad? Al ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero en mi caso, al día de hoy, yo sé que no debo contestar ni responder de esa manera, porque para mí va a venir una maldición, ¿no? Yo sé al día de hoy que el único juez es Cristo Jesús, ¿no? Es el Padre, ¿no? Quienes nos juzgarán en su momento. Y para mí, pues es simplemente orar, pedir por esa persona, ¿verdad? Poder llevar, si se permite en ese momento, alguna palabra, ¿no? Para que esa persona pueda encontrar el camino correcto, porque está cegado, ¿no? Lo dice aquí claramente el Salmo, ¿no? Se han corrompido, ¿no? Sus corazones, porque no hay quien pues, les pueda ver o llevar la luz, ¿no? Ahorita yo les voy a leer otro Salmo, pues que nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Dice, promesa de vivir rectamente, es el Salmo 101. Salmo 101 y dice así, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Pues esta es otra palabra, este es otro salmo, en el cual pues, nos habla ciertamente de nosotros, ¿no? De nuestro caso, nosotros como hijos de Dios al día de hoy, pues empezamos a manejar un camino, ¿verdad? Un camino totalmente diferente al que estamos viendo en una sociedad, ¿verdad? Son las dos caras de la moneda, ¿no? El pueblo perdido, por así decirlo, el pueblo esclavizado aún al pecado, ¿no? A la perversión, pues cegado totalmente por la maldad, ¿verdad? Y el otro lado, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿no? Aquellos que somos nosotros y que tratamos de llevar pues el camino de la salvación, la luz, tratando a través de qué, pues de la palabra, ¿verdad? Ahí nos dice claramente que nos apartemos, ¿verdad? Tanto de la vista, tanto de nuestros actos, ¿no? Que cuidemos muy bien con quienes estamos, ¿verdad? Hay veces que en mi caso, yo antes de conocer a Cristo, metía a cualquier persona en mi vida, ¿no? Lo voy a aceptar así, y no me refiero sino a la cuestión física, ¿no? Sino en todos los aspectos, ¿no? Le abría la puerta a cualquier persona, ¿no? Lo aceptaba, y me di cuenta que muchas de esas relaciones me trajeron problemas, ¿verdad? En vez de traerme algo positivo en mi vida, la gran mayoría pues me llevaban más al pecado, esa era la realidad, ¿no? Al día de hoy se escuchará un poquito como pues raro, pero soy un poco más selecto, ¿no? En ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque he empezado a darme cuenta que Dios me ha dado un discernimiento y me ha dicho que con esas personas no. ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento me puedan pervertir, ¿no? Me puedan llevar a un lugar donde yo pues no soy parte de eso, ¿verdad? Y hay lugares, y hay momentos, y hay personas con las cuales Dios me va llevando y me va diciendo, con estas personas, claro, ¿no? Con estas personas llévales la palabra, es más, ¿no? Con estas personas ten algo más, ¿no? De una simple relación sencilla, y así es como he tenido también ciertos amigos que al tiempo, y solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Y por Él, se han convertido, ¿no? A través de esas cosas que muchas veces yo digo, no, pues no, ¿por qué, no? En algún momento yo decía, pues solo con los hermanos de la iglesia, con algunos otros conocidos, ¿verdad? Y con ellos, ¿no? Pero con el tiempo Dios te va llevando, te va moviendo y te va diciendo, ¿no? Con qué personas sí, con qué personas no, con qué personas del mundo puedes y con qué personas automáticamente Dios te aparta. ¿Por qué? Porque ciertamente hay iniquidad y muchas veces esas personas nos pueden lastimar, ¿verdad? Nos pueden causar un daño. Y ahora como esposo y como padre, pues eso también me permite estar atento, ¿verdad? De cosas que no puedo negar que existen en el mundo.
y que yo al día de hoy pues tengo que estar atento, ¿verdad? Y también hay una parte de, como todo, ¿verdad? Como Dios siempre tiene un control sobre todo, hay una parte de felicidad, de gozo, ¿verdad? Y eso es en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 44, aquí lo tengo. Y es una palabra que Jesús nos da, ¿no? Y esa es ya una promesa, ya es algo más de salvación, nos lo deja muy claro, porque Dios siempre tiene una solución a todo, a cada problema. Aunque tú veas la noticia, como yo en ese momento, y te llenas pues de nostalgia, te llenas a veces de ira inclusive, ¿verdad? Muchas veces inclusive te comento, cuestiono de repente a Dios, no sé si tú lo hagas, yo de repente lo hago, porque soy una persona, ¿verdad? Y de repente le digo a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de repente jóvenes, niñas, ¿no? Son secuestradas, son maltratadas, ¿no? Y yo me digo, ¿qué pecado pudo habido en ellas, ¿no? Pero Dios me da una respuesta clara, ¿no? Dios, te comento, Dios siempre tiene un control, aunque muchas veces creamos que en este mundo desorganizado aparentemente no lo hay, Dios tiene el control absolutamente. Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ya nada más que, pues está el mentiroso, ¿no? Está el que siempre quiere, el tentador, ¿no? El que siempre nos quiere engañar, que no es cierto, que nos abandonó y que Él no está, nos ha abandonado, nos ha dejado, pero Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados, ya está pagado. Entonces, en esta palabra, en Juan, ¿no? Capítulo 14, el versículo 44, dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y creo que la palabra está muy clara, ¿no? Él ha venido a salvarnos a nosotros. Él es la luz, Él es el camino, Él es la salvación. Así cuando tú sientas esa nostalgia que tal vez has sentido, como yo en algún momento, cuando ves esto que está sucediendo en la sociedad, ¿no? En tu municipio, hasta en tu propia familia, puede ser que esté pasando. Apenas te voy a compartir rápido, hermano. Hubo un ataque, ¿no? Conforme a una persona de mi familia, no de cerca, pero sí un poco lejano, pero familia al final de cuentas, ¿verdad? Y pues tuvo un asalto y pues le dispararon, ¿verdad? Y en esos momentos yo uso las herramientas, orar, no pedir, clamar, decirle a Dios, salva a este familiar, ¿no? No sé cómo se encuentra, por qué haya sucedido, pero tú sálvalo, ¿no? Gracias a Dios pudo salir, ¿no? Lo operaron y gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Entonces la violencia está en la propia familia, en la sociedad, en el país, en el Estado, y ahí está la respuesta, ¿no? Dios nos dice que Él ha venido, que lo ha mandado el Padre, ¿no? Y aquel que ve a Él, pues ve al Padre en absolutamente, ¿no? En ese momento, y Él es pues simplemente el amor que necesitamos el día de hoy, no llenarnos de ira, de resentimiento, de rencor, porque Él es el que sana realmente cada una de esas cosas, ¿verdad? El odio no dejar que nos invada a través de ver estas noticias. Una vez platicando con un mentor, ¿verdad? De la palabra, me decía que la peor bomba, ¿verdad? Más que la bomba nuclear y más que cualquier guerra, pues es el resentimiento, ¿no? Es el que mata más que cualquier arma en el mundo, el resentimiento hacia un hermano, hacia mi prójimo, ¿no? hacia mí mismo inclusive, ¿verdad? Es el que nos va destruyendo. Imagínense, si no hubiera resentimiento, pues no habría guerras entre un país y otro, ¿no? Nos perdonaríamos y dirían, no hay problema, sigamos adelante. ¿Y cómo se contrarresta el resentimiento? Pues con el amor. ¿Quién es el amor? Dios, ¿no? Aquí está muy claro, ¿no? Él es el camino, Él es la luz, Él ha venido a salvarnos, Él no ha venido a juzgarte, porque muchas veces en algún momento, pues, no sé, espero que no sea el caso, pero yo he escuchado casos en los cuales se inculcan un Dios castigador, Dios te va a castigar, Dios te está viendo y por eso pues eres malo, ¿verdad? Y ciertamente hay una maldad dentro de nosotros, hay un pecado, ¿no? Te lo comentaba desde un principio, pues por el pecado que comete Adán y Eva, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas por eso vino Jesucristo, a salvarnos, ¿no? Por eso hoy mismo Él mandó, el Padre mandó a su único Hijo, ¿no? Para morir a la cruz por nuestros pecados. Por eso el día de hoy tal vez te estabas sintiendo también
un poco así como yo, ¿verdad? Preocupado, un poco nostálgico, un poco inclusive molesto por lo que ves en una sociedad, en un periódico. Ahora con el celular, pues automáticamente las noticias llegan directamente a tu celular, y a veces que a mí me agarra eso, me impacta, ¿no? Y yo creo que por eso en ese momento Dios me mandó esta palabra, ¿no? Para que tal vez si tú estás sintiendo esto, en este momento pues puedas aliviar tu corazón, puedas en este momento dejar que Dios entre en tu corazón. Me gustaría leerte por último otro capítulo, también de aquí del libro de Juan. Este es el capítulo 14, y el versículo es el 11, del 11 al 14, y dice así: creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y ahí está otra palabra de confirmación. Todo aquello que tú le pidas al Padre, Él lo hará, siempre y cuando lo pidas en su nombre, en el nombre de Jesucristo. El día de hoy yo pido paz en mi corazón, yo pido que quites este resentimiento, y que ahora a partir de este momento yo vaya con la luz, ¿no? La luz de Jesucristo, y todo aquello que Dios me ponga a través del Espíritu Santo, y me mueva a través de una palabra, a través de un acto, ¿verdad? Porque hay veces que la gente inclusive necesita un afecto, no solo porque muchas veces creemos que necesita dinero, ¿no? Mi mamá, el vecino, el fulanito, hay veces que necesitan un abrazo, una palabra, ¿no? De aliento, que necesitan que alguien como nosotros llevemos la palabra, ¿no? A esas personas, porque están confundidas, ¿no? Yo apenas en el ministerio que estamos, en la iglesia, llegó una persona y nos decía algo tan sencillo, ¿no? Decimos, es que ¿por qué no habías buscado a Dios antes, ¿no? Dice, pues es que no había llegado, ¿no? Es que llegó primero pues el brujo, el santero, y llegó y me dijo, mira, tengo esa solución, y pues yo la tomé, ¿no? Si hubiera llegado primero algún hermano, pues yo hubiera tomado. Mi necesidad era agarrar lo que fuera, porque yo necesito una respuesta a mis problemas. Y llegaba la vecina y le decía, mira, cómprate esto, ¿no? Echa esto en tu casa, y eso fue lo que hice, ¿no? Porque muchas veces nosotros pues, nos cerramos, ¿verdad? A lo que Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Muchas veces nos mueve, ¿verdad? Y nos dice, ve allá, lleva esto, lleva la palabra, como el día de hoy me dice, ve aquí al canal de YouTube, ¿no? Y lleva esta palabra para mis hijos, porque tal vez la están necesitando, y en este momento está llegando esa palabra a ti, porque tal vez sentías como que no, pues es que Dios ya nos olvidó, Dios ya me dejó, ¿no? Aquí lo dice en su palabra, ¿no? Lo está dejando muy claro, Él no nos ha dejado, Él está con nosotros y sigue estando, y todo lo que tú le pides en su nombre, Él lo hará, ¿no? Entonces, yo quiero en este momento, si tú me lo permites, pues orar, ¿verdad? Orar para que si sentías alguno de estos sentimientos, alguna aflicción, alguna molestia, alguna preocupación, ¿verdad? Porque a veces hasta salir a la calle nos empieza a causar un temor, un miedo, un pánico, más en la noche, luego pues más las mujeres, ¿verdad? Pues en todo en general, pero más pues se exponen, ¿verdad? A los peligros de allá afuera. En este momento vamos a pedir que no sea así, ¿no? Si me gustas acompañar con tus ojos cerrados, donde tú te encuentres, en este momento, vamos a pedirle al Padre que sea Él quien cubra nuestros hogares, quien cubra a nuestros familiares, quien cubra nuestros negocios, que sea Él quien ponga ángeles de alta jerarquía alrededor de nuestros hogares, en cada una de las esquinas de nuestros trabajos, de donde nosotros nos encontremos, que ponga un ángel en cada uno de nuestros familiares, para que donde nosotros estemos, donde nosotros salgamos, donde nosotros nos movamos, ya sea una escuela, ya sea de viaje, ya sea alguna carretera, ya sea nuestra propia casa, nuestra propia ciudad, haya alguien que nos proteja, ¿verdad? Esos ángeles que Dios ha puesto y que nos ha dicho que nosotros podamos usar o hagamos uso de ellos, Padre amado. En este momento quiero pedir también por cada uno de estos hermanos que en este momento nos están sintonizando, que en este momento nos están viendo. Tal vez ellos también se veían afligidos por estas noticias que nos invaden día con día, en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, en la radio, en el internet. Pero en este momento ya no hay más espíritu de miedo, sino un espíritu de valentía a través de que esta palabra ha llegado a sus hogares, pero principalmente a sus espíritus. Y en este momento ha llegado nuevamente esta palabra de salvación.
esta palabra que nos vuelve a fortalecer, que nos vuelve a dar esa luz, esa esperanza y esa fortaleza. El día de hoy yo pido por ti, por tu familia, por ti mismo, por tu hogar, por tus finanzas, por aquellas cosas que han sido quitadas dentro de ti y han sido lastimadas, en este momento son restablecidas y reestructuradas. Todo esto lo voy a pedir en nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues bien, hermano, te agradezco porque me permites nuevamente entrar en tu hogar, en tu trabajo, donde sea que te encuentres. Pues de mi parte, yo solo quiero mandarte bendiciones, saludos, quiero que estemos unidos en oración, porque pues ciertamente la palabra nos dice que en los finales días, en los días postreros, pues habrá más maldad, y creo que algunas de esas cosas se empiezan a dar, ¿verdad? La maldad se empieza a intensificar, pero no te preocupes nuevamente, Dios tiene el control de todo, ¿no? Yo lo único que te pido es que no te desapartes de Él, que recurras a su palabra, a la oración, y que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.